¿Qué tal? Buen día. Les saluda el maestro Daniel Pacheco de Firetongue School of English. Bienvenidos a una nueva cápsula. El día de hoy vamos a hablar acerca de 3 verdades sobre aprender inglés. Bien, pues circulan varios mitos, varias creencias relacionadas con este tema. El primero de ellos es, hay cierta edad en la que ya no puedes aprender otro idioma. He tenido el gusto de darle clase a personas mayores y frecuentemente me hacen esta pregunta, si para ellos es más difícil a su edad. Y la respuesta es sí, es más difícil por las razones que les voy a explicar en un momentito. Para eso quiero hacer un contraste de la forma en la que los niños aprenden, digamos, de 3 a 5 años de edad, con la manera en la que aprende una persona, digamos, de 50 años. Bien, pues los niños absorben la información más rápido, ya que sus mentes pues, están prácticamente estrenándolas, pues es más fácil llenarlas con la información. También son muy flexibles, aceptan rápidamente la información que se les está dando, no tienden a dudar mucho o a cuestionar. Entonces eso facilita la circulación del aprendizaje. Tampoco les da pena. Ellos no tienen ningún problema por manifestar. Si, por ejemplo, les salió bien aquello, no tienen problema en manifestar que están contentos. Y si no lo hacen bien, tampoco tienen problemas por manifestar su frustración. Por lo tanto, es mucho más fácil identificarlo. En cambio, por ejemplo, una persona adulta, pues es todo lo contrario, son renuentes a nuevos conocimientos. Me he visto, por ejemplo, en alguna situación en las que me ven más joven que ellos y pues como que no aceptan o no es muy fácil aceptar el hecho de que una persona más joven les esté enseñando. Son un poco más rígidos en el momento de adquirir conocimientos, precisamente porque, al contrario de los niños, ellos ya llenaron, por decirlo de alguna manera, sus mentes con muchas creencias, ya tienen una predisposición a ya sea a aceptar o a rechazar ciertas ideas. Y pues ellos son cohibidos, ellos en el momento en el que se ven frustrados, no lo manifiestan, sino que lo que sucede normalmente es que se van desarraigando poco a poco, van mostrando menos interés, y es ahí donde hay las deserciones. Ahora, es bien importante tener en claro que a pesar de que estos son características, no significa que se trate de una cuestión de capacidad. Todas estas características que vimos en realidad son actitudes propias de cada edad, lo que significa de que sí es, sí es más difícil, pero no es imposible. Y ahora les voy a explicar por qué. Por cierto, en el caso de los niños, a pesar de que ellos cuentan con todas estas características, no es una garantía de que vayan a aprender al 100% a temprana edad. Se dan casos en que los niños, a pesar de que comienzan en el kinder, les empiezan a enseñar inglés, para el 6º año de primaria, secundaria, en ocasiones no dominan el idioma, se les hace difícil, y les voy a explicar por qué. Esto es se debe de acuerdo a Howard Gardner, quien es el que desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, en el cual él creó un modelo de comprensión de la mente humana. Y dice que en realidad no existe la inteligencia o no inteligencia, sino que se trata de una red de capacidades independientes, pero que al mismo tiempo están relacionadas. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una tendencia, mostramos una tendencia, nos inclinamos más por un tipo de inteligencia que por el otro,
igual puede ser que entre esas mismas tipos de inteligencia se vayan complementando. Estos tipos de inteligencia pueden formar un solo perfil único de cada persona. Por ejemplo, vamos a la parte que nos ocupa. Es el lingüístico verbal. Una persona cuya inteligencia predominante es la lingüístico verbal, pues se le hace mucho más fácil aprender idiomas, se les hace más fácil hacer declamaciones, también se les hace fácil hacer ensayos, ¿sí? Pero eso no significa que no cuente con otras de las inteligencias que se mencionan en este modelo, que pueden ser en mayor o menor porcentaje, ¿sí? Por eso se habla de que quizás nosotros podamos tener varias o quizás todas las inteligencias, pero en diferentes grados. Para esto, de hecho, yo les invito a hacer un test de inteligencias múltiples que pueden encontrar en línea. Hay de diferentes tipos, y ahí ustedes pueden encontrar cuál es su inteligencia predominante y cuáles son las porcentajes que tienen con respecto a las otras. Bueno, y una vez que nosotros podamos identificar nuestras inteligencias múltiples, es cuando podemos desarrollar estrategias de aprendizaje. Va a sonar un poco trillado, pero es verdad cuando dicen que cada persona aprende de manera diferente, por las razones que les acabo de mostrar. La número 2 es oírse como nativo, es hablar bien el inglés. Se dio el caso muy famoso del expresidente Peña Nieto cuando hizo este video en el que pues todos lo señalaron por supuestamente no hablar bien el inglés. Yo cuando vi el video, mi reacción fue que en realidad no estaba hablando mal, no había ningún error gramatical, ningún error de sintaxis en lo que él estaba diciendo, independientemente de si estaba escrito o no, se lo dictaron o no, él no estaba diciendo nada incorrectamente. Lo que sucede es que su pronunciación estaba muy, digamos, la manera en la que él estaba pronunciando las palabras estaba muy arraigadas a la pronunciación del español, que no es lo mismo que no hablar bien el inglés. Se dice que, se cree que contando con un acento americano o en su caso británico, estamos hablando bien en inglés. Y eso se debe a prejuicios culturales, porque para nosotros, por ejemplo, yo que vivo en Yucatán, para nosotros escuchar a una persona hablar inglés con acento yucateco es algo risible. Pero, repito, el hecho de que tengas un acento no significa que no estés hablando bien el idioma o que no te estés dando a entender. Por ejemplo, si nosotros escucháramos a un holandés o a un alemán que aprendió inglés, probablemente no sepamos identificar si todavía tiene su acento, el acento de su idioma madre, de su lengua madre, porque es más difícil para nosotros. Es mucho más fácil darnos cuenta que una persona, digamos, de Sudamérica todavía tiene su acento, el acento de su país, que de una persona que habla un idioma tan diferente al nuestro. Pero, por ejemplo, si un alemán se pusiera a hablar con una persona de Estados Unidos o de Inglaterra, esa persona sí podría notar que su acento quizás no, su acento nativo quizás no lo ha perdido. Y aunque es verdad que obtener un acento te ayuda a tener un inglés
más natural, ahorita más natural, no es algo que sea determinante para hablar el inglés. Otra cosa que se dice es que ser nativo es igual a ser un buen maestro. Se habla de, por ejemplo, no, pues esta escuela es muy buena porque hay maestros americanos o hay maestros británicos. Bueno, pues de nuevo, eso no es una garantía de que sea un buen maestro. O sea, yo, por ejemplo, no por haber nacido hablando español, significa que voy a ser un buen maestro de español. ¿Sí? ¿Qué se necesita para ser un buen maestro? Independientemente de donde hayas nacido. Bueno, pues para eso se necesita lograr captar la atención de los alumnos, saber aclarar las dudas, ser empático, alentar a la participación y dar una retroalimentación pertinente. Eso significa que en el momento, saber en qué momento y cuándo y de qué manera, perdón, en qué momento y de qué manera hacer las correcciones. Vamos con el punto número 3. Dice que puedes aprender inglés en cuestión de meses, sin esfuerzo. Y infortunadamente, yo creo que este es el mito que más daño hace en el momento de que nosotros queremos aprender inglés, porque precisamente por este tipo de publicidad, muchos tenemos la idea de que si no aprendemos rápido, nunca lo vamos a hacer. Cuando cualquier cosa que nosotros queramos aprender requiere de esfuerzo. Cualquier cosa. No solo aprender el español. Por eso, por ejemplo, las carreras de entrada, nuestra formación educativa son desde que tenemos 5 años hasta que tenemos 16 y cuando queremos especializarnos en algo son entre 4 y 5 años. Entonces, ¿por qué pensar que dominar un idioma nos va a tomar 3 o 4 meses? ¿Y por qué se da esto? Esto es por los productos milagro. Y hay que entender que debemos de tratarlos como tal. Son productos que manejan estrategias de marketing para satisfacer una demanda. Cuando nos ofrecen ese producto, nos lo ofrecen con una imagen carismática, una imagen atractiva. También nos ofrecen el producto a través de falacias. Por ejemplo, nos dicen que ellos mismos han aprendido otro idioma rápidamente, que no tuvieron que estudiar, que no tuvieron que hacer tarea ni nada de eso. O por ejemplo, te dicen, nosotros hemos dado tantos miles de horas de clases de inglés. O sea, son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. O sea, el hecho de que los que lo están presentando hayan supuestamente aprendido otro idioma fácilmente, no significa que su método sea eficaz. También nos lo muestran nos lo ofrecen con publicidad engañosa. Nos dicen, por ejemplo, que si no estás satisfecho, te devuelven tu dinero o que te va a costar muy poco. Y al final de cuentas, pues resulta que empleamos nuestro tiempo y nuestro dinero en vano. Lo que hay que tener en cuenta, como les había dicho, es que cualquier cosa requiere esfuerzo. Eso es algo que no podemos evitar. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es encontrar nuestro propio estilo de aprendizaje por las razones que les expuse hace un momento con lo de las inteligencias múltiples. Una verdad es que mientras más exposición tengamos a algo, más es el aprendizaje. Eso significa que si nosotros nos dedicamos más tiempo, en este caso al inglés, pues más rápido va a ser que nosotros dominemos el idioma. Infortunadamente, aquí, pues, en México, por ejemplo, pues el idioma inglés no está a nuestro alcance. No sería lo mismo que, por ejemplo, ir a Estados Unidos o ir a Inglaterra y vivir ahí unos meses.
obviamente la inmersión es muy diferente. Nosotros tenemos que buscar nuestras propias formas de inmersión en el idioma. Tenemos que descubrir nuestras propias estrategias. Hay diferentes estrategias que podemos probar e ir identificando cuáles son las que nos resultan. Y otra cosa, no solamente es importante sumergirse en el idioma, sino también en la cultura. En la cápsula anterior yo les había hablado acerca de esto, de cómo los modismos pueden entender y aprender de dónde vienen y cómo se manejan los modismos que tienen que ver con la cuestión cultural, con el trasfondo cultural de cada idioma, nos ayuda a mejorar nuestro aprendizaje. Bien, pues eso es todo por hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Y pues aquí les dejo, en dado caso de que quieran información acerca de nuestros cursos. Aquí está toda la información. Y pues, thank you. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.